Hola, muchísimo gusto. Estoy encantada de estar aquí como embajadora de las bacterias. Nadie había atrevido a tener un trabajo así porque todos pensamos qué horror las bacterias. Cada vez que pensamos en una bacteria, imaginamos un alcoholito y vamos a limpiarnos las manos. Y no es de a gratis porque la televisión nos ha enseñado todo tipo de productos antibacteriales y los venden por todos lados. Y esa es una obsesión que está bien justificada. Nos enfermamos y nos enfermamos mucho. Desde que el humano es humano, se ha muerto por bacterias y virus, y entonces estamos obsesionados con las bacterias en el siglo XXI, donde queremos tener el control de absolutamente todo. Sin embargo, las bacterias han cambiado la historia, no una vez, sino muchas veces. Un ejemplo de este son la peste. La peste atacó al medievo cuando empezó el comercio con Asia y llegaron en los barcos las ratas con sus pulgas y en esas pulgas venía la peste. Y mató a 2/3 partes de Europa, no pequeña cosa. Y gracias a que mató estas 2/3 partes de Europa, entró el Renacimiento porque el modo de producción del medievo ya no era sustentable si ya no había nadie que trabajara la tierra. Pero nosotros, si tenemos todo en control, en los años 50 ya había antibióticos y en las escuelas de medicina ya nos enseñaba microbiología porque había la penicilina. Bueno, les tengo noticias. Se llama sexo bacteriano. El sexo bacteriano no es como el nuestro. No ocurre a la luz de la luna, ocurre en un mechudo que yo le llamo el barco del amor. Imagínense en un hospital. Están las gentes más enfermas, las bacterias más virulentas, antibiótico, cloro y el mechudo que pasea a estas bacterias, enamorándose en medio de sus hilos, intercambiando genes porque están estresadas. Bueno, en ese intercambio de genes, de esa sopa, sobreviven las más fuertes con unas combinaciones tremendas que ya no podemos matar. Las farmacéuticas ya no están gastando en hacer antibióticos nuevos. Pero no solo es el hospital donde este intercambio de genes ocurre en todos lados, pero sobre todo nuestra manera de ver la comida es equivocada. Los veterinarios han decidido que si les damos antibióticos a bajas dosis a los animales, estos van a crecer más porque no tienen estos problemas en la panza. Pero el problema es que las bacterias son todo. Si no hay bacterias, no hay digestión, no hay piel, no hay nada. Es por eso que se inició este proyecto mundial que se llama el microbioma humano, donde se han puesto a explorar con técnicas de secuenciación de última generación realmente quién vive adentro de nosotros. Y encontraron que somos un zoológico. No solo somos un zoológico, tenemos 1000 bacterias por cada célula nuestra, con todos sus genes diferentes. Somos mucho más información bacteriana que propia. Y esto nos hace sanos. De esto depende todo nuestro ecosistema personal. Y no solo eso, las bacterias entran en el seno materno desde el inicio del embarazo y ayudan a formar nuestros órganos. ¿Por qué? Porque empiezan a mandar señales a nuestro pequeño protointestino desde antes que nacemos y eso forma al cerebro, al sistema inmune y a todos nosotros. No seríamos quien somos sin nuestras amigas las bacterias. Y esto no es una sorpresa. Las bacterias llevan aquí 4,000 millones de años. Y en ese tiempo han hecho todo. Han transformado el planeta de un planeta anaranjado, parecido a la luna de Titán, a un planeta azul. Ellas lo hicieron, burbuja por burbuja, transformaron el planeta para siempre y lo hicieron irreconocible. Y esa es la más grande bioseñal. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo transformaron este planeta de un planeta rojo a un planeta azul? Armaron el reloj de la vida. A partir del polvo de estrellas y la sopa de cometas, empezaron a comer. Y esa es la primera necesidad de todo ser vivo.
y al comer masticaron los átomos que venían las estrellas y los transformaron en otra cosa. Y armaron el reloj engrane por engrane y ahora llamamos a eso los ciclos biogeoquímicos. Y sin ellos no hay vida. Ellas siguen respirando lo que nosotros necesitamos. Siguen excretando y transformando todos los elementos que nos hacen vivos. ¿Y cómo sé eso? ¿De dónde saqué esa información del reloj de la vida? Pues me lo contó un pedazo de lodo de colores en el Valle de Cuatro Ciénegas. Aquí en el negro vemos el primer metabolismo que se sabe en la historia del planeta. Las metanógenas comen el CO2 de la atmósfera y el hidrógeno de las rocas y lo juntan para hacer las pequeñas azúcares de 2 o 3 carbonos que ellas comen. Después surgieron las que comían la lava de un planeta caliente que todavía no había enfriado su costra. Y estas se llaman sulforreductoras. ¿Por qué? Porque el azufre es el elemento más importante en la lava junto con el hierro. Y además hay que recordar que en el planeta primitivo realmente no había atmósfera. Era gases que salían del centro de la Tierra, era muy rico en CO2. El primer mar se nos fue, el segundo nos llegó con un planetoide que chocó. Y en este mundo agitado, las bacterias necesitaban protección de los rayos ultravioletas y había muchas moléculas que funcionaban como protectores solares. Y ¡zas! Una mutó y se volvió una antena solar. Y como vivían protegidas abajo del agua, esta antena solar era púrpura y surgió la primera fotosíntesis, las púrpuras del azufre. Hacían azúcares más eficientes con la luz del sol. Y en una sola ocasión en la historia de la vida de la Tierra ocurrió una mutante extraordinaria. Los genetistas les llaman los monstruos esperanzadores. Y esta mutante extraordinaria, en lugar de tener una antena, tenía 2 y era verde. Pero lo más importante es que podía tolerar el oxígeno. Y en un mundo sin oxígeno, ¿de dónde salió? Tal vez de las ventilas hidrotermales donde el calor del magma rompía el agua a su alrededor. Y tal vez esta tenía un protector solar porque ya hacía la fotosíntesis púrpura. Entonces surgió la fotosíntesis que agarra la luz del sol, rompe el agua con esta energía y al romper el agua libera energía para construir azúcares más grandes. Surgió la fotosíntesis que cambió el mundo para siempre. Liberó oxígeno que estas odian, pero como están en una comunidad donde entre todas se arma el reloj de la vida, el oxígeno se queda aquí y no pasa para abajo. Entonces se creó en ese momento los ciclos completos que ahora conocemos y estas liberaron burbuja por burbuja el oxígeno que ahora respiramos. Y además, al hacer rocas con sus comunidades, al precipitar el carbonato de calcio a su alrededor, y atraparon hace 800 millones de años el CO2 de la atmósfera precipitando una congelación global que cambió la ecuación para siempre, porque el hielo liberó el fósforo que estaba guardando entre las piedras y el mundo no volvió a hacer lo mismo. Los organismos grandes tuvieron una oportunidad de crecer. ¿Y cómo podemos saber cómo funcionan estas cosas llamadas estromatolitos? Estas cosas que antes eran rocas y ahora están vivas, porque sobrevivieron en muy pocos lugares en el planeta y nos pueden contar la historia de Érase una vez desde el principio. Y estamos en México en un lugar extraordinario llamado Cuatro Ciénegas en Coahuila, que guardó la mayor diversidad de estos arrecifes del pasado. ¿Y cómo yo llegué ahí? Yo ni sabía que existía Cuatro Ciénegas. Era yo totalmente inocente estudiando por qué nos enfermamos con una bacteria que se llama E. coli, cuando llegó el hijo de este señor llamado W. Minkley a llamarme a participar a un proyecto de NASA en Cuatro Ciénegas. ¿Y cómo había llegado Minkley ahí? Minkley llegó ahí con la Guerra Fría, huyendo de la locura de Bahía Cochinos y los posibles bombardeos que iban a ocurrir de Rusia hacia Estados Unidos, y llegó a Cuatro Ciénegas y se enamoró, igual que yo. Se enamoró de los peces, se enamoró del agua azul en la mitad del desierto, de unas montañas que parecen escamas de dinosaurios, y también se enamoró de la posibilidad de protegerlo. Entonces él necesitaba un mexicano que estudiara bacterias, porque él no podía ver algo tan chiquito, y que además protegiera el lugar, y por eso yo llegué a Cuatro Ciénegas. Y en este lugar extraordinario, que es la poza principal, se llama La Becerra, me dijo, ¿vistes esos caracolitos?
esos caracolitos comían bacterias en el fondo del mar hace 220 millones de años en el Pacífico. Le dije, ¿estará usted loco? Cuatro Ciénegas es una mariposa blanca en literalmente la mitad del continente. ¿Cómo es que ahí estaba el mar? Bueno, 15 años de investigación me enseñaron que tenía absolutamente toda la razón. Cuatro Ciénegas es el mar del pasado que entró y no se fue. Entró con todas sus criaturas y ahí persistió. Sobrevivió a cientos de catástrofes, extinciones globales que mataron a los dinosaurios. ¿Y por qué entró el mar ahí a Cuatro Ciénegas? Bueno, porque Coahuila estaba aquí a nivel de Galápagos, pegadito al Ecuador. Y aquí, en Cuatro Ciénegas, se abrió el zíper que rompió Pangea y empezó a mover los continentes a donde están ahora. Hubo tanto fuego debajo del mar que los caracolitos por única ocasión hicieron sus conchas de yeso en lugar de carbonato de calcio. El yeso, el sulfato de calcio. Y lo que pasa es que Minkley logró convencer a la NASA de que fuera a buscarme porque ese yeso es la misma bioseñal que se encuentra en Marte. Bueno, en Marte no es una bioseñal, es nada más un mineral. ¿Y cómo es que adquirió esto Marte? Es parte de la exploración que está haciendo NASA con Curiosity y ahora una nueva nave que está explorando la atmósfera. Y lo que encontraron es que hubo un mar en Marte. Y ese mar primitivo probablemente tenía bioprocesos parecidos a los que vemos en Cuatro Ciénegas porque han encontrado signos de metabolismo del azufre similar al que encontramos. Entonces, Cuatro Ciénegas no nada más la única ventana que tenemos del pasado, también de un futuro donde tal vez podemos entender si hay vida en otros planetas. Sin embargo, Cuatro Ciénegas se está muriendo de sed. Lo que necesitan sus trapatolitos para vivir, estos, es solamente tres cosas: agua, sol y azufre que viene de abajo de la montaña. Y el agua es un tesoro en el desierto, uno pensaría, pues no vale nada. Y es de libre alumbramiento y todo el mundo la puede usar para regar lo más absurdo que es la alfalfa. Y entonces los estromatolitos mueren. Sin embargo, tenemos que transformar ese futuro. Necesitamos transformar el potencial del desastre y del apocalipsis hacia un mundo esperanzador, donde, como nos ocurrió aquí, regresaron las tortugas que creíamos que estaban muertas. Y ese futuro de esperanza se lo debemos a los niños. Necesitamos cambiar la conciencia de todos nosotros y del futuro que son ellos para poder cambiar el destino no solo de Cuatro Ciénegas, sino del planeta. Estamos trabajando con los niños desde kinder hasta sexto de primaria a través del arte y con los niños de bachillerato a través de la ciencia para cambiar el futuro, y estamos iniciando mañana el trabajo con los agricultores para que sepan realmente cuál es la ecuación entre el suelo, el agua, la planta y el futuro. Muchas gracias.